Bueno, para mí es un placer recibirla. Es la flamante concejal de Juntos por el Cambio, Laura Balduino. Creo que es la primera entrevista que le voy a estar realizando después de haber asumido el pasado días antes del 10 de diciembre. Sí, creo que fue el 7, por Sí. ahí, unos días antes de la asunción oficial que ha hecho el cambio de gobierno con la gestión ahora de Pablo Pinotti. Pero bueno, ella pertenece a Juntos por el Cambio, ha ganado las elecciones en buena ley, hoy está ocupando su banca en el Consejo y ayer fue una sesión extraordinaria con muchos temas importantes del orden del día que vale la pena repasarlos para ustedes estén informados al respecto. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por venir al Bien, programa, un placer muchas recibirte. gracias. Ya concejal. Sí, Ya ya concejal. concejal. Y bueno, varios temas muy importantes para este año 2024, en plena, bueno, sesión extraordinaria se pudieron tocar y aprobar muchos presupuestos. ¿Te parece que comencemos, sí, por algo de ellos? Sí. Vamos a comenzar por el presupuesto municipal para este 2024. Pudieron analizarlo en profundidad, reuniéndose en comisiones con los diferentes secretarios que pertenecen al gabinete de Pablo. Contanos cómo es que llegaron a aprobarlo. Bien, bueno, el presupuesto la verdad que fue producto, la aprobación en el día de ayer de un arduo trabajo. Fue bastante desprolijo, digamos, sobre todo en las primeras presentaciones. Esto tiene que ver fundamentalmente con un cambio de gestión y claramente también con que el proceso de traspaso, de transición, evidentemente no se cumplió como debería haber sido, así lo entendemos nosotros desde el bloque. Incluso no estaba en el orden del día el presupuesto municipal. No, porque faltaban algunos últimos detalles que se debían incorporar. En la primera presentación del presupuesto lo presenta la gestión anterior de acuerdo a su plan de gobierno. Luego de las elecciones y una vez asumido el gobierno actual debe presentar un presupuesto nuevo acorde, o sea, reacomodar, claro, para que el presupuesto sea acorde a las políticas públicas que ellos van a aplicar, a su plan de gobierno. Bueno, esto llevó un ida y vuelta constante, hemos recibido, y esto sí lo quiero destacar, en todas aquellas oportunidades donde ha sido requerido alguno de los funcionarios han venido al Consejo a salvar algunas dudas. Nos quedaron algunos temas pendientes, por eso en la votación ayer del presupuesto, si bien es una responsabilidad nuestra y así lo asumimos como concejalas del bloque de Juntos por el Cambio, aprobarlo en general. Tuvimos alguna disidencia, fundamentalmente en el artículo primero, en cuanto a lo particular. Contanos. Eso tiene junto que con ver, Carolina Justi. sí, junto con Carolina. Tiene que ver con que, bueno, nos faltó información que tiene que ver con personal, con el listado de personal. Figura la misma lista, la misma cantidad de empleados que en el presupuesto anterior, que no pudimos acceder al listado ni del personal de planta ni del personal de contratados. Sabemos que en total son 401. Pero no tenemos el listado, que esto ya se viene pidiendo desde antes, no es algo nuevo. ¿Y por qué no lo dan a conocer? Yo sé que la gente del nuevo Ejecutivo está trabajando en el tema. Sé que están trabajando, que la gente de Recursos Humanos está trabajando, pero bueno, nosotros como concejales también tenemos nuestras responsabilidades y eso es una información que nos faltó. Después, bueno, hay otras partidas que tiene que ver, por ejemplo, con lo de la escuela agroecológica, que ahí hay una partida en primer lugar para capacitación que era de 9 millones de pesos y para el mantenimiento del edificio de 24 millones, que nosotros creíamos, estamos convencidos que es una partida, que son partidas bastante altas. ¿Y se va a seguir con esa escuela agroecológica? Claro, eso era lo que quería aclarar. La intención acá no es que no se continúe con la escuela agroecológica. ¿Qué pasa con esto? El lugar donde está ubicada la escuela agroecológica, que es en la ex cooperativa 1, es en zona rural, donde el acceso es bastante complicado, primero porque está lejos, el camino no está en condiciones, se ha utilizado en diferentes oportunidades los vehículos que están destinados para discapacidad, que hoy
la mayoría de ellos están en reparación porque hubo diferentes problemas al respecto. Eso por un lado, se puede trasladar como se hizo al principio y dar las capacitaciones. Hay un convenio con la Universidad Nacional del Litoral. Esas capacitaciones tranquilamente se pueden volver a hacer en la Casa del Emprendedor, en la Casa de la Cultura, en algún lugar momentáneamente, porque tengamos en cuenta algo más, Mari, la frazada es corta. La frazada es corta, entonces tenemos que empezar a poner el foco en todas estas cuestiones donde podemos reducir gastos, pudiéndolo solucionar de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a ser eternamente así? No, en el mientras tanto. Y por otro lado está la partida de 24 millones de pesos para el mantenimiento del edificio, que está en muy malas condiciones, pero también tenemos muchos edificios dentro del radio urbano que son patrimonio histórico, que también requieren mucha atención. No tenemos un plan de trabajo a qué se refiere esas reformas o ese mantenimiento edilicio que se pretende hacer. Bueno, son todas estas cuestiones en las que pusimos la mirada. Está bien. Lo mismo con los caminos rurales. Yo no tengo en este momento el número exacto, más allá de que el gobierno provincial garantice los fondos para los caminos de la ruralidad. Nos parecía una partida que tenía que tener mayor cantidad de recursos, porque no solamente los productores agropecuarios sacan la producción, sino que también tiene que ver con una cuestión de salud, de educación, bueno, de una multiplicidad de cuestiones, ¿no? Bien, Laura, aproximadamente una cifra redonda, ¿en cuánto se ha aprobado ese presupuesto del 2024? El presupuesto 2024 es de aproximadamente 9.500 millones de pesos. ¿Y con la inflación de este momento? Es que estamos en un contexto económico que va a requerir permanentemente actualizarse. La revisación de ese presupuesto, porque hoy te hablo hoy. Hoy 19 de enero. Claro. Bien, ¿cuáles fueron las áreas quizás que se llevaron más dinero de presupuesto? ¿Obra pública, educación, salud, seguridad? Obras y servicios públicos y el área de desarrollo humano, el área de desarrollo social son las partidas que más gruesas, y esto tiene que ver, bueno, un poco con este plan de gobierno de la gestión, de la nueva gestión. De la nueva gestión. Pasamos a otra aprobación. Aprobaron el presupuesto de ustedes, sí, del Consejo Municipal. Sí, bueno, el Consejo sí, si te tengo que decir el número... No lo recordás, pero no importa. Pero ¿qué incluye un presupuesto para el Consejo Municipal? Bueno, ¿A qué se destina ese dinero? Ese dinero se destina a todos los gastos que tenga el funcionamiento durante todo el año del Consejo Municipal, las campañas que se realicen, hay becas que se entregan desde el Consejo Municipal, bueno... incluye todo ese tipo, el funcionamiento diario del Consejo. ¿En ese presupuesto están incluidos los sueldos de ustedes como concejales? Está el personal, los sueldos nuestros están incluidos en los gastos de personal. Perfecto, perfecto. Así. Se aprobó también, otro tema importante, las tarifas, ¿sí? Para poder ponerlos al día con, bueno, el tema tarifario del agua potable. Sí. Que es un servicio extremadamente importante para las ciudades esenciales y había quedado casi obsoleto, ¿no? Nosotros hemos conversado el año pasado con funcionarios de la cooperativa de agua potable de nuestra ciudad y nos decían, ¿no?, que pedían por favor que se los escuche desde el cuerpo legislativo, desde el Ejecutivo, para poder, bueno, salir adelante en medio de toda esta situación económica y financiera. Sí, ellos han estado también en el Consejo, bueno, por supuesto presentando todo esto a lo que hace referencia y también el plan de obras. Siempre son muy prolijos en la presentación y la verdad que era una materia pendiente que teníamos desde el Consejo, la readecuación del régimen tarifario de la Cooperativa del Agua, teniendo en cuenta una multiplicidad de factores que tienen que ver mucho con lo económico y con la dificultad que tenemos los unchalenses para la obtención del agua potable, del agua apta para consumo humano, que es el mecanismo para la obtención de esa agua potable, es el de ósmosis inversa. Todo ello requiere insumos que son importados, que son en dólares, que bueno, que la cooperativa siempre está
tratando de mejorar, Sí. han acompañado al municipio en todas aquellas obras de infraestructura que tienen que ver con pavimentación, con el corrimiento de cañerías, bueno, Sí. todo eso los desvía un poco de la habitualidad de sus trabajos, de su objetivo principal también, que es hacer un uso racional del agua y de la pérdida incontrolable en algunos casos. Han sufrido también en los últimos meses del año pasado hechos delictivos que, si bien no eran propiedad de la cooperativa de agua potable, específicamente eran de la EPE, con los robos de los transformadores. Sí. Esto les generó dificultades en las cañerías, Claro, porque el abastecimiento, ¿no? claro, tuvieron primero que bajar la presión de agua. Esto le generó, bajaron la presión para no dejar fuera de funcionamiento unos pozos de agua unos pozos profundos. Al obtener nuevamente el caudal normal, la presión normal, les generó roturas en cañerías que ya, bueno, tuvieron que salir a paliar esa situación. Bueno, se termina aprobando se incrementa esta readecuación, el aumento. ¿En cuánto? Que es el 30% a partir del mes de febrero, a pagar en el mes de marzo, y el 26% a partir del mes de marzo, que es a pagar en el mes de abril. Bien. Y también aprobaron unos proyectos de obra pública para el área industrial. Estuvieron reunidos ustedes con representantes de la Cámara de Industrias, empresarios en la ciudad de Sunchales, porque esos proyectos tienen que ver con la gestión anterior, ¿no? Sí. ¿Ese dinero que llegó o no llegó? Sí, ese dinero llegó, es un proyecto que se llama Intramuros, que llegó en la gestión anterior, que consta de dos ítems diferentes, serían renglones, están definidos así. Uno que tiene que ver con asfalto y otro que tiene que ver con, bueno, el ingreso, un tanque para incendios, iluminación. Las barreras LED, para las barreras, sí, para que funcione la barrera. Cuando uno ingrese al área industrial. Exacto. Bueno, durante en ese lapso de tiempo hubo un convenio entre la gestión anterior y Fabial, que es la empresa. Bueno, se firmó un acuerdo ahí para llevar adelante, había 45 días para ejecutar la obra que tiene que ver con el primer renglón. Ese plazo vencía ahora el 22 de enero. Lo que no se había hecho era el llamado a licitación para la mano de obra. Bien. ¿Qué pasa? Se sigue devaluando ese dinero. Tuvimos que, esto es un caso excepcional, digamos, que se tuvo que hacer, el prescindir del llamado a la licitación, pedir presupuestos. Esto está, por supuesto, legal, es una cuestión legal, no es el camino que uno toma normalmente, pero había que apurar los tiempos porque se vencía ese contrato por un lado, y además porque se sigue devaluando esos fondos, y cada vez va a ser menor la cantidad de obra que se puede hacer. Lo mismo ocurrió en el segundo caso. Hubo 2 llamados a licitaciones, esas licitaciones se declararon desiertas, se presentó un privado que cumple con todas las bases de la licitación que estaban predeterminadas en los llamados a licitación, y bueno, y ahí también se termina aprobando, que de hecho ya son menos las obras que se van a llevar adelante, justamente por esta devaluación que hubo desde que se recibió ese dinero. ¿Y cuándo se recibió ese dinero? ¿Tenés aproximadamente la fecha? No tengo la fecha yo. No. Sé que fue en la gestión anterior. En la gestión anterior. El tema de, si bien ya hay una empresa contratada que es Fabial, ¿por qué hay que contratar mano de obra? ¿La empresa no tiene su propia mano de obra? No, la empresa solamente presentó para el tirado del concreto. La mano de obra se contrataba aparte. Aparte, y eso no se hizo. No. Por eso todo esto se tuvo que hacer ayer. Exactamente. Punto por punto. ¿Cuánto duró la sesión? Porque fueron muchos temas. Fueron bastantes temas, sí. Hubo algún proyecto entrado. Si ustedes se acoplaron a hubo también notas particulares, ¿sí? Sí. Y de vecinos que daban a conocer el tema de estacionamiento, puede ser, vial, en sobre calle Richieri, exactamente, del tránsito pesado. Sí. ¿Había algunas cuestiones ahí de peligrosidad? Hay una cuestión de peligrosidad y es un reclamo de larga data de esos vecinos. Calle Richieri entre Dorrego. ¿Dónde está la placita saludable? Bien.
Bueno, y Avenida Moreno, ahí es. Y Avenida Moreno, ahí. Bueno, hay camiones que estacionan de manera lateral a la placita, donde hay, bueno, derrame de aceite, reviste peligrosidad, es un lugar donde hay una placita. Sé que es un reclamo que ellos vienen haciendo desde hace tiempo atrás, por eso se genera una minuta de comunicación que fue refrendada por los 6 concejales, donde le solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que, bueno, que intervenga y que vea de qué manera se puede ir solucionando ese tema de peligrosidad, sobre todo. Y por último, y no menos importante, es el tema, ¿qué pasa con los empleados municipales de planta permanente, que algunos de ellos tenían licencia o no estaban trabajando en sus funciones? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahí ingresó ayer un veto de parte del Ejecutivo, de parte del Intendente Municipal, a una ordenanza que fue aprobada, me parece que fue el 27 de diciembre, que tiene que ver con una suspensión de los retiros especiales, tiene que ver con la suspensión de una ordenanza que es del año 2011, que es cuando se implementan los retiros especiales. Y esta ordenanza... ¿Quién fue el autor de ese proyecto, sabes? ¿Del año 2011? ¿De los retiros especiales? Sí, del año 2011. Era una ordenanza que fue... la autora fue Cecilia Guión en su momento, pero fue aprobada por los 6 concejales. Yo estaba en el Consejo Municipal. De ese momento. De ese momento, fue aprobada por los 6, que tenían que ver con una serie de requisitos que tenían que cumplir los empleados municipales. Para obtener este beneficio. Para obtener el beneficio, que de hecho en aquel momento Cecilia había comentado que habían estado en reuniones con los representantes del SOEM para llegar a esa ordenanza. Bueno, está bien explicitado cuáles son los requisitos que hay que cumplir. ¿Qué pasó? A lo largo del tiempo esa ordenanza se fue desvirtuando. Fundamentalmente desde el 2018 hasta ahora no se ha podido obtener información veraz, información documentada. El Consejo Municipal ha reclamado, y eso yo lo dije el día de la fundamentación cuando presentamos la ordenanza de suspensión, innumerables minutas de comunicación que tampoco nunca fueron respondidas. Por eso se llega a este pedido, a esta suspensión por un lapso de tiempo. Quiere decir que estas personas que tenían este beneficio, ¿regresan a planta permanente a trabajar? No, el tema es así. Nosotros junto con esa ordenanza presentamos una minuta de comunicación para conocer detalladamente quiénes son los empleados que se acogieron al retiro voluntario, quiénes son los que están en proceso y quiénes son los que están anotados a futuro. Esa respuesta a esa minuta aún no la hemos obtenido. Entonces, esta suspensión tenía que ver, era un combo, era otra vez barajar y dar de nuevo. Transparentar una situación porque hemos detectado cuestiones irregulares que todo el mundo las conoce. Bueno, esa era la finalidad de esta ordenanza, de la suspensión estoy hablando. Llega este veto y junto, yo quiero mirar también el vaso medio lleno, llega una invitación a una reunión por parte del Ejecutivo, donde hemos sido parte, hemos ido los 6 concejales, había gente del gremio, gente del Ejecutivo y los 6 concejales. Bueno, ahí se avanzó sobre la discusión de por qué esta ordenanza, de varias cuestiones que vinieron sucediendo en el transcurso del tiempo, pero la documentación aún no la tenemos. Nosotros en ningún momento, no es como a veces desde algunos sectores se quiere hacer ver que nosotros estamos en detrimento de los derechos adquiridos de los empleados, todo lo contrario, se trata de transparentar, los derechos son para todos, en ningún momento le estamos quitando los derechos a ningún empleado municipal, estamos tratando de clarificar situaciones, de transparentar y por otro lado también está el derecho del ciudadano de conocer, de tener la información veraz. Bien. Se afectan recursos municipales, son recursos que provienen también del impuesto de los ciudadanos y es nada más que trabajar en la transparencia.
estamos abiertos. En esa reunión quedó determinado que iba a haber sucesivas reuniones y se va a tratar este tema. También nosotros como concejales tendremos una discusión puertas adentro. Sí. ¿Qué hacemos con esta ordenanza de suspensión? Porque fue aprobada por los 6 concejales y veremos qué postura va a tomar cada uno de ellos al momento de tratar este veto. Queríamos conocer un poco el tema de la situación actual de los empleados de planta permanente que están teniendo este beneficio de retiro voluntario y no pueden todavía lograr la lista, tanto en la gestión anterior, que hubo muchísimos pedidos de minutos de comunicación de los concejales anteriores también, y a este nuevo gobierno parece que van por ese camino. ¿No pueden todavía obtener la lista o es con el SOEM que no se puede obtener la lista? No, yo creo que, como dije antes, sé que el Departamento Ejecutivo Municipal está trabajando. Bueno, deberá darle información quien sea jefe de personal, quien sea el representante del gremio. La información hoy no la tenemos y los motivos por los cuales se dan esos retiros, porque eso también es importante. El motivo, yo no puedo quedarme con algunos retiros, por ejemplo, que decía motivo particular, cuando tengo una norma que me establece claramente cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder acceder a ese beneficio. Pero la lista no debe ser muy amplia, porque no estamos hablando, no sé, 200 personas que están en esta condición. Me parece, o debería ser, algunos pocos empleados que gozan de este beneficio. Por eso es que pedimos, Mari, una información documentada de la cuestión. O sea, no estamos pidiendo nada raro, nada de otro mundo. No están poniendo palos en la rueda. No, para nada, al contrario. Lo que queremos es que empiecen a funcionar el municipio como corresponde, a transparentar situaciones que no son transparentes. Y es eso, no se trata de poner palos en la rueda, porque acá parece que cuando uno, vos fíjate que yendo con los pedidos de informe por un lado, insistentemente no se ha logrado nada. Cuando yo te decía, hablemos del vaso medio lleno, bueno, presentamos esta ordenanza de suspensión, se logró acceder a una reunión entre las 3 partes, donde se acordó continuar con las conversaciones. Y después veremos, pues, puerta adentro también, en la discusión dentro del Consejo, qué resolvemos con este veto del intendente. Bien. Laura, parecería que nunca hay consecuencias, ¿no? Estamos hablando siempre de gestiones anteriores, independientemente del color político que cada uno tenga. ¿Por qué nunca hay consecuencias? ¿Por qué, digamos, todo queda en la nada? ¿Por qué no hay denuncias? Si hay cuestiones que se pueden comprobar y documentar que hubo algún tipo de malversación de fondos, ¿por qué no hay denuncias, no hay consecuencias para las personas que estuvieron cumpliendo sus funciones públicas hace unos meses atrás? Mira, Marina, yo creo que esto es un tema, el Consejo, bueno, una de las funciones es esa, que de hecho Carolina lo ha hecho y ha sido insistentemente atacada por ese tema. ¿Hablamos de denuncia penal? Sí, hablamos de denuncia, hay una denuncia por malversación de fondos, por incumplimiento de deberes de funcionario público, que eso está todo en fase de investigación. El Consejo hace la denuncia y es otro organismo el encargado. Esa es la famosa denuncia que tantas idas y vueltas trajo, de los cuales de los 6 concejales en ese momento, 4 votaron a favor, 1 votó en contra y otra concejal se abstuvo. Sí. Esa concejal que hoy forma parte del gobierno actual se abstuvo de denunciar al intendente anterior. Yo no quiero ponerme a discutir o hablar sobre cuestiones desde antes que yo asuma, si bien he seguido todo esto y la he visto trabajar a Carolina sobre este tema. El instrumento que tiene el Consejo, siempre digo, es controlar, y no es, volvemos siempre a lo mismo, me ponen palos en la rueda, estás haciendo política. No, estoy controlando al municipio, estoy controlando los recursos. Bueno, si van a trabajar así, Laura, creo que va a ser bienvenido, porque sabes que en los últimos tiempos el Consejo Municipal tuvo una mala imagen. Tiene mala imagen en la sociedad. Pero vos sabés, porque Mari, sabes de qué muchos los tratan y quizás va a ser una palabra
no muy agradable ni simpática, de vagos. Sí. Incluso algunos que se postulaban en campañas políticas del año pasado para ser futuros concejales, lo hablaron. Dijeron que muchos concejales eran vagos, no trabajaban, y esa sensación queda dando vuelta en muchos sectores de la ciudad. A ver, ¿cómo se hace para cambiar esa imagen? Siempre voy a defender al Consejo Municipal como institución, y después cada uno de los concejales sabemos cuáles son nuestras responsabilidades. Yo no puedo hablar en este caso por todos y por la cantidad de horas que le dedique cada uno. Sí puedo hablar el trabajo que venimos haciendo nosotros, que es estar las 24 horas disponibles, que es estar buscando, mirando, controlando todo el tiempo, que es responder a los requerimientos de los vecinos. A mí me llaman a cualquier hora del día, visito gente cuando no estoy, porque es trabajo que no se ve. Entonces, por ahí, no es solo el hecho de estar en trabajo de comisión todos los días o el día de la sesión, sino también es el trabajo extra que uno hace, que es la búsqueda de información, las reuniones que tienen que ver con instituciones, con funcionarios de gobierno, con vecinos en general. Creo que hay incluso esto que me decís de alguien que se postuló o de algunos que se han postulado, no es conocer verdaderamente cuál es el trabajo y cuál es la responsabilidad que nos competen. E insisto con esto, después eso requiere también de cómo lo tome cada concejal, cada uno de nosotros. Hay ahí una cuestión de siempre soy insistente con esto, con que no se ve, pero que está. De hecho, por ejemplo, ahora, hace del 31 de diciembre que el Consejo está en receso, hemos continuado trabajando muchísimo, hemos sesionado varias veces en extraordinaria, el Consejo, a pesar del periodo de receso, no cierra, continúa con sus puertas abiertas, los concejales todos disponibles, a requerimiento de los vecinos, a requerimiento de las instituciones, a requerimiento del Departamento Ejecutivo Municipal si necesita tratar algún tema que sea urgente y que no pueda esperar hasta el periodo ordinario de sesiones.